explicar no basta, la explicación guiada en la enseñanza de las matemáticas y sus límites para promover la autonomía. Bueno, miren, yo considero que aun cuando estemos en un evento, en un seminario de matemáticas, de profesores de matemáticas, hay que tratar de situarnos, en este caso, el bachillerato, qué problemáticas tiene y por lo tanto, como qué pequeña responsabilidad tenemos para tratar de que mejore la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Miren, yo tomé una lámina hay una publicación de la Secretaría de Educación Pública, cada ciclo escolar presenta un compendio de indicadores y hay un planteamiento que a mí me parece fundamental, si lo pueden observar en esta lámina. Si nos ubicamos, hacen un ejercicio de que se ingresan 100 estudiantes a primaria y en todo el trayecto, ¿cuántos son los que egresan de licenciatura? Entonces, ustedes pueden ver, comparar rápido las cifras y bueno, pues aquí podemos observar de que podemos hablar de que nuestro sistema educativo, pues es un sistema educativo que tiene signos evidentes de inequidad, ¿no? Entonces ingresan 100 y egresan 28 de licenciatura. Y lo que me interesa aquí que ubiquemos es un poco en el bachillerato para dimensionar ante qué situación estamos. Si ustedes ven, comparan estas cifras, pues vemos en este ejercicio, en promedio, de 84 que ingresan, egresan 55 y estamos perdiendo aproximadamente 30 estudiantes en ese trayecto. Entonces, esto creo que es un indicador que nos debe de poner a reflexionar con respecto a, pues, a qué es lo que estamos haciendo para cuidar que nuestros estudiantes logren terminar el bachillerato. Y de alguna manera, pues, qué granito de arena a favor puede mm, puede ser el que nuestros cursos de matemáticas. Bueno, yo planteé estos tres propósitos para esta presentación. La primera, el destacar pues que hay un grueso de estudiantes, una franja muy importante de estudiantes que presentan dificultades recurrentes para trabajar por sí solos los conocimientos que impartimos en el salón de clases. Por lo general, podemos ver que en el aula un poco logran lo que planteamos, pero ya cuando van, se les solicita que muestren de manera autónoma la adquisición del conocimiento, pues vemos que tienen dificultades para hacerlo. Entonces estamos hablando de que la autonomía, no conseguimos autonomía a nuestros estudiantes. Y cuestionando esto, pensamos, bueno, yo intento hacer de la mejor manera mi clase, me esmero, la preparo, utilizo recursos, pero a pesar de eso, el problema está persistente. Entonces, de ahí me surgió la necesidad de tratar de explorar eh, qué puede ayudarnos a entender esa tensión que hay entre el esfuerzo de explicar de manera detallada, clara, esmerada en nuestras clases y que no logramos la autonomía esperada a nuestros estudiantes. Y yo intenté hacer esa reflexión a partir de evidencias del aula, producciones de los estudiantes y de algunos referentes teóricos que me parecieron pertinentes. Bueno, vamos a continuar. Bueno, miren, a mí me parece que conviene considerar que desde mi punto de vista la reprobación es un punto muy preocupante. Analicé algunas fuentes de información,
la que hice referencia de las cifras del Sistema Educativo Nacional, y otra fuente de información que es el CIGEMS, acá en Educación Media Superior, y ahí vienen indicadores. Si ustedes se meten, pueden revisar los indicadores de los sistemas educativos. Y yo tomé tres indicadores: el de eficiencia terminal, abandono escolar y reprobación. Y establecí un comparativo entre indicadores a nivel nacional de nuestro estado y en el caso particular de mi plantel. Ustedes, si analizan aquí la tablita, pues pueden ver las cifras, un poco acordes con la lámina inicial que presenté del egreso, la eficiencia terminal. Ustedes pueden ver, a nivel nacional, en Jalisco, y como en mi plantel, pues andamos por abajo del 50%. Y los indicadores sobre el abandono escolar, pues se ve que son como uniformes, andan entre el 11 y el 13%, el abandono escolar, aunque esta cifra contrasta con el indicador de eficiencia, porque si nosotros vemos, yo veo el caso de mi plantel, que egresan menos de la mitad y la cifra de abandono escolar es del 13%, pues como que ahí hay algo que tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo. Y el otro punto clave es de la reprobación. Anda aproximadamente en este valor del 39%. Bueno, continuando, yo también hice un ejercicio en mis grupos de cómo está la reprobación, pero quiero señalar que este ejercicio lo hice como con cifras, digamos, no filtradas con la evaluación continua, sino yo regularmente aplico exámenes a mis estudiantes, de los exámenes típicos, y en el primer momento, pues yo encontré esta reprobación en un parcial, saqué esos datos. En promedio tengo un 37% de reprobación de los grupos que atendí el semestre pasado. Entonces eso me indica pues que tengo yo una tercera parte de una franja un poquito grande de estudiantes que requieren de atención. Esto, obviamente estas cifras no concuerdan con las del CIGEMS, porque ya saben ustedes que las normas de evaluación continua pues consiguen que pues disminuyan estos índices de reprobación al considerar otros trabajos como parte de la evaluación. Bueno, entonces, creo yo que las cifras anteriores me permiten que yo fije la atención en una franja de estudiantes, de mis estudiantes, que la voy a denominar como la franja crítica, y es aquella de mis estudiantes que reprueban recurrentemente y que, como con una postura de evitar la exclusión, considero que tienen que ser objeto de mi reflexión y de buscar la manera de atender a esos estudiantes que se encuentran situados en esa franja, buscando que tengan un desempeño pues mejor. Bien. Y de lo anterior, entonces, del análisis de esas cifras, pues se deriva una pregunta aquí fundamental. Y yo me pregunté, pues, ¿qué es lo que hago en mis clases de matemáticas que contribuyen a que esa franja de estudiantes con rezago escolar no logren desarrollar pues lo esperado? Bien. Para explicarme eso, yo hice como una recuperación de lo que ocurre recurrentemente en nuestros salones de clase cuando impartimos clases apoyadas en la explicación. Y aquí establecí un contraste entre
lo que hacemos o lo que yo hago, intento hacer normalmente en mis clases, pero si se puede observar, pues entre la explicación y el momento en el que los estudiantes deben demostrar que interiorizaron el conocimiento matemático, hay una gran brecha, hay una ruptura que es muy, muy evidente. Y de este lado, pues algunos hechos que muestran pues esa ruptura, que vemos a estudiantes que con frecuencia le piden trabajos a sus compañeros, los transcriben, los presentan como productos que ellos elaboraron, solicitan que se los acrediten y así vamos trabajando con ellos con situaciones caracterizadas por este conjunto de hechos que estoy mostrando acá a la derecha. Entonces, pues la pregunta persiste, ¿no? Hay un esfuerzo esmerado del docente por tratar de que sus estudiantes no presenten estos signos, pero parece que hay algo que le falta a esto que hacemos, ¿no? Bien, entonces, es como la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el vacío que existe para que mis estudiantes, esa franja principalmente de esos estudiantes, no consigan la autonomía, no puedan trabajar por sí solos? Aunado a lo anterior, creo que hay un punto muy importante, el de las normas de acreditación que en ocasiones, pues como docentes en particular, yo lo hago, pues me basta con que me muestren que realizaron un ejercicio y con eso les acredito la actividad y con eso van sumando y sumando y sumando puntitos para que al final en la evaluación continua, a pesar de que no aprueben los exámenes, pues logren tener una calificación aprobatoria. Bueno, este, pensando pues en explorar el problema, entonces yo mm, me preguntaba si utilizo como un recurso fundamental la explicación en mi clase. ¿Qué opinan los estudiantes con respecto a la explicación? Si encuentran que la explicación es la fuente del problema, es una fuente de los problemas, y pues me encontré con algunos señalamientos como los que se muestran aquí en esta lámina. Los estudiantes se decantan por la explicación, prefieren que se les explique de manera detallada. Cuando están en clases, reconocen que le entienden, que si está el docente para preguntarle, se sienten seguros, pero después, pues estas frases son recurrentes, las escuchamos en nuestros estudiantes, que ya cuando estoy solo se me olvidó todo, se me olvida el procedimiento, después no sé cómo hacerlo, o tengo que pedir ayuda para poder realizar las tareas matemáticas que me plantean. Entonces, como que hay aquí como que algo queda de la explicación, pero como que es muy frágil lo que queda de la explicación en los estudiantes y que al pasar al momento de la autonomía, pues no es suficiente. Bueno, entonces de ahí yo me planteé una pregunta, esta pregunta fundamental que me formulé en mi reflexión, digo, ¿por qué existe esa brecha entre explicación del docente y el desempeño autónomo de los estudiantes? Y para responderme a estas preguntas, diseñé así muy rápido unos instrumentos que se los apliqué a mis estudiantes para conseguir elementos que me pudieran fundamentar alguna respuesta, alguna explicación a esta pregunta. ¿Cuáles fueron los instrumentos? Diseñé 3 cuestionarios, uno en el que intenté explorar las percepciones de los estudiantes sobre la clase de matemáticas, se los apliqué a mis estudiantes de quinto, 4 grupos y a un grupo de segundo semestre.
Aproximadamente fueron como entre 67 y 70 estudiantes. Y después diseñé y apliqué otro par de cuestionarios con un tema que abordé en un grupo sobre de funciones matemáticas y lo apliqué a mis estudiantes para recuperar elementos que me permitieran ver pues qué es lo que había conseguido con la explicación con relación a ese tema. Y también tomé como elementos de fuentes de información, algunas notas pues que yo y he realizado en mi interacción con los estudiantes y algunos resultados de pruebas que les apliqué. Bueno, entonces, con esto, en general el diseño de los instrumentos tuvieron este par de propósitos. El primero, analizar la relación entre explicación y desempeño autónomo y en particular los cuestionarios 2 y 3 para identificar el nivel de apropiación del concepto de función. Bueno, en la revisión de los cuestionarios que apliqué para explorar el concepto de función, estos fueron los resultados. En esta tabla los muestro así muy, muy en general. No estuvieron muy mal, lo pueden ver. En el primer cuestionario en promedio fue como un 6,5 y en el segundo un 8,89. Y aunque tuvimos pues como una dispersión un poco alta en el caso del primer cuestionario, la calificación mínima sacaron 2 estudiantes y la máxima 10. Entonces, hubo esa dispersión. Y en el otro cuestionario, pues disminuyó la dispersión en los resultados. Bueno, pero esto que me dice que pues la clase que modelo, entre comillas, que preparé para este tema, pues dejó algo, que hubo cierto grado de aprendizaje en los estudiantes, pero el punto está en saber, bueno, en qué sí y en qué no se consiguieron aprendizajes. Bueno, el análisis del instrumento pues aportó muchos datos, pero como en esta exposición pues no se alcanzan a presentar todos, seleccioné un reactivo sobre cómo entendieron lo que es una función los estudiantes. Y aquí les muestro el contraste de algunas respuestas que consideré como que recuperan elementos esperados y otras respuestas que no. Ustedes pueden observar aquí esta tablita. Y entonces vemos pues que tenemos, hay una diversidad, pues no todos alcanzaron a conseguir con el trabajo de la clase, pues comprender lo que se esperaba sobre de la noción de lo que es una función. Entonces, como creo que ha estado emergiendo, pues coexiste que algunos sí aprenden, otros aprenden más o menos, que algo se queda, pero que finalmente eso después se refleja en los resultados. Bien, hice utilicé un referente teórico para analizar los resultados de todo el cuestionario y a partir de ese referente teórico aquí consideré estas 6 categorías que tienen que ver con la noción de función en matemáticas desde la perspectiva de Godino, que le denomina objetos matemáticos. Entonces, Godino plantea pues que se configuran en un conocimiento matemático estos 6 objetos y que todos deben de estar articulados. Bueno, entonces con respecto a este referente teórico, los resultados del cuestionario pues reflejan lo siguiente. Ustedes ahí pueden ver que las partes que se destacaron, en este caso fue como la parte procedimental, y la parte de que lograron reconocer que
el tipo de situaciones donde está presente una función. Pero ya en otros componentes de ese conocimiento matemático, como las representaciones simbólicas que se utilizan para expresar una función en matemáticas, ahí ya hubo dificultades y principalmente para justificar cuándo se tiene o no una función. Ahí la cuestión de que le denomina Godino argumentar por qué, ahí no hubo mucho avance, mucho logro, ¿no? Entonces, así que de nuevo hay algo que se queda en el trabajo por el trabajo del profesor, y en este caso lo procedimental, lo operativo fue como lo que más se logró consolidar en ese ejercicio que hicimos. Bueno, entonces, también tomé algunas pruebas que apliqué y que me quedé con ellas, que no recogieron mis estudiantes, y pues tomé algunas evidencias para analizar lo que estoy planteando aquí. Aquí en este caso, yo planteé una situación de un cable que se une a partir de esos dos puntos que están planteados al principio. Y ahí hice una amplia solicité varios productos que a partir de esa información, ¿no? Ahí las pueden ver, pedí la distancia, la pendiente, la ecuación de la recta y realizar la gráfica. Bueno, entonces, pues esto es lo que respondió uno de los estudiantes que aplicó esa prueba. Y aquí podemos observar algunas cosas desde lo que estoy planteando. Por ejemplo, puedo detectar que este estudiante se apropió como del lenguaje matemático que se utiliza en esta temática. La fórmula de la pendiente la representa más o menos bien, la fórmula para obtener la ecuación cuando se conoce un punto y la pendiente también. Sin embargo, ya el trabajo procedimental lo desarrolló pues más o menos bien, aunque el resultado no fue el, el, el esperado. Aquí pueden observar los errores, problemas con los signos. Pero lo que sí podemos observar, algo que a mí me llamó la atención, como al final con ajustes que hace el estudiante, como que trae grabado en la clase, pero hay algo que no quedó claro, trae grabado qué se espera, el producto que el profesor necesita ver, y al final escribe una ecuación de la pendiente, y igual a 2x menos 1, aunque el desarrollo pues no conduzca precisamente a esto, pero como que quedó algo de la clase que, que quizás con algunos ajustes en la explicación se puede conseguir que el estudiante pueda tener un desempeño como se espera, ¿no? Entonces, sería así como la postura. Se queda algo en el estudiante a partir de la explicación, pero falta quizás algunos detalles que quizás en la explicación no se toman adecuadamente, ¿no? Bien, acá está otro ejemplo, pues hay menos producción, sabe el estudiante como que se aprendió que hay que utilizar fórmulas, las escribe ahí las fórmulas, pero algunas pues no están bien, tiene alguna idea, pero es más limitada como la huella de conocimiento que le quedó a este estudiante. Bueno, y aquí hay otro caso también parecido al anterior, que pues aquí se puede examinar y podemos buscarle, digamos, como qué le quedó al estudiante y dónde pudieran estar los puntos que hay que ajustar en la explicación. Bueno, entonces, a partir de esto, pues yo concluyo que sí hay logro en las clases
esos estudiantes que de esa franca crítica sí consiguen conocimientos, pero como que falta algo para que los consoliden adecuadamente, ¿no? Entonces, continuando, les decía, el referente teórico que me pareció que ayuda un poco a buscar los puntos como finos donde podemos hacerle ajustes a la forma en que presentamos el conocimiento matemático en nuestras clases. Puede ser lo que proponen Godino y Batanero con el enfoque ontosemiótico. Y como ya había planteado, ellos hablan de una configuración de 6 objetos que son los que utilicé para analizar los cuestionarios. Aquí vienen de nuevo la situación, el lenguaje, los conceptos involucrados, el componente procedimental, las propiedades y el argumento, lo que se refiere al argumento. Y aquí puse como explicitación con respecto a las funciones matemáticas, ¿no? A qué se refiere cada uno de estos componentes. Entonces, como que el punto clave aquí es que la comprensión requiere de conseguir que el estudiante avance en articular desde esta perspectiva estos como 6 objetos que conforman el conocimiento matemático que nos proponemos que los estudiantes aprendan. Bueno, continuemos. Bien, entonces, con lo anterior, eh, me permite lo anterior como cuestionar algo que a veces yo he expresado y que en las reuniones de academia, en la sala de maestros, pues con frecuencia, cuando intentamos encontrar una explicación a lo anterior, situamos el problema por lo general en el estudiante. Una postura es que se enfoca a cargar casi todo el peso de la problemática al estudiante. Sin embargo, lo contrasto yo con lo que acabo de mostrar, que pues como que no hay que dudar de esta interpretación, como que hay que concederle a los estudiantes el beneficio de la duda y que sí son capaces, a pesar de que con frecuencia los caractericemos como estudiantes que no tienen elementos. Y yo esto también lo apoyé mucho esta postura para ver a los estudiantes por el trabajo que pues cada semestre me tocó realizar con los estudiantes en los cursos de regularización. Yo creo que en los cursos de regularización eh, mmm, le permite a uno conocer de manera más directa a los estudiantes y pues, grandes sorpresas que uno se encuentra que el estudiante que en la clase no sabía hacer nada, resolver nada, en los cursos de regularización va mostrando que sí tiene capacidad de comprender, de realizar, de lograr eh, productos como los esperados en los cursos normales. Y esto me permitió a mí como considerar que tengo que ver a mis estudiantes de otra manera, a mis estudiantes como estudiantes sujetos que sí tienen capacidades para aprender, salvo que las condiciones de trabajo en el aula regular no los han favorecido, pero que sí son capaces de aprender. Bien, entonces, de ahí pues yo considerando que la explicación en la clase de matemáticas es un recurso que a pesar de que se considere como un modo de trabajo muy tradicional, es un enfoque
de trabajo del profesor de matemáticas, que desde mi punto de vista sigue siendo, tiene mucha valía, mucha valía. Tanto por lo que los estudiantes reconocen, como como si examinamos nosotros nuestra trayectoria formativa, como nuestras experiencias con profesores que explicaban de manera clara, guardamos como para caracterizarlos como muy buenos profesores. Bueno, entonces, a partir de eso, pues yo me planteé la pregunta, bueno, la explicación guiada, pues hay que como reajustarla, es necesaria, pero así como la estoy operando, no es suficiente para lograr la comprensión en los momentos de trabajo del estudiante por sí solo. Entonces, mm, es necesario procurar una reconfiguración de la explicación. Bueno, entonces, hay algunas cuestiones que se pueden proponer para ir pensando en cómo podemos realizarle ajustes a la manera en que explicamos nuestra clase de matemáticas. Y a partir de lo que, del referente que les acabo de plantear de Godino, consideré que podemos dividir eh, esa reflexión para replantear nuestra manera de explicar en tres momentos. Un momento previo a la explicación como el momento de la planeación, otra con respecto a cuando ya estamos en el aula explicando, transmitiendo, presentando el conocimiento y posterior a la explicación. Bueno, y aquí hay algunas posibles recomendaciones que, más otras que ustedes pudieran plantear que se pueden considerar en esos tres momentos. Por ejemplo, una de ellas antes de la explicación, el anticipar errores, por ejemplo, estos que acabo de mostrar de los estudiantes, quizás en la explicación incluir ya casos de equivocaciones para que previamente el estudiante vea y le ayudemos a comprender por qué se equivocó, quien realizó la producción que se utilice y que le ayudemos a que evite cometer esos errores. También hacer un análisis pues amplio de lo que lo que nos toca trabajar, ya sea que le denominemos contenido matemático, objeto matemático, pero considerando pues los aspectos claves y significados clave que consideramos relevantes para su apropiación. Y ya durante la explicación, pues estas recomendaciones que yo creo que ustedes las realizan, pero que en ocasiones a veces por la premura del tiempo, pues las vamos soslayando, el tratar de en todo momento explicar no solo qué se hace, sino por qué se hace, tener especial cuidado con explicar como el componente abstracto del conocimiento matemático que se expresa en las fórmulas y en los símbolos, y estar preguntando constantemente sobre de los resultados, pues por qué ocurre, ¿no? Y eso qué implica, ¿no? Y estas otras recomendaciones para posteriores a la explicación que pues se pueden experimentar y que considero que tiene sentido ponerlas en práctica. Bien, bueno, entonces el punto sería es hacerle esos cambios a nuestra explicación y además creo yo que se pueden considerar estos otros dos aspectos de como ciertas tareas clave que conviene estar introduciendo, que no sean sorpresas para los estudiantes. Por ejemplo, cuando le cambiamos contexto a los casos, a los problemas, o los datos a los problemas, a veces
por razones lo justificamos principalmente por problemas de antecedentes. Los estudiantes no saben manejar, no saben manejarse ante las variaciones. Entonces, creo yo que en el proceso previo de explicación hay que como presentar un abanico mínimo de cambios, de variantes que pueden tener las situaciones para que el estudiante pueda ya prever cómo desempeñarse. Y también casos donde pues se pueden resolver de varias formas los problemas para que el estudiante tenga más amplitud en las herramientas de solución. Bueno, y esto último también de estar haciendo énfasis en argumentar por qué resultó lo que resultó, que explicar por qué, si se sigue esa ruta de trabajo, vamos a obtener el resultado esperado, ¿no? Bien, bueno, entonces, mm, el cambio que se propone, pues, es reconfigurar la enseñanza y la reconfiguración, pues, sería hacer un cambio entre lo que regularmente, como es mi caso, hago, que lo planteo en esta primera columna, y transitar hacia esto que está planteado acá a la derecha, un poco teniendo más cuidado en esto, ¿no? Muy bien. Entonces, no se trata pues como de explicar menos, sino de tratar de que nuestra explicación logre conseguir sentido para los estudiantes. Bueno, finalmente, plantearía lo siguiente, eh, que pues explicar no asegura aprender. ¿Sí? Creo que ese es un punto clave que tenemos que reflexionarlo. Y que el reto no es explicar mejor, sino lograr que lo que explicamos pues se convierta en un conocimiento valioso para el estudiante. Bueno, yo para cerrar, quisiera plantear estas tres interrogantes que para que compartan su punto de vista y que podamos participar en la reflexión de esto que estoy planteando. Y si no, pues si hay alguna otra pregunta, los escucho. Pues de entrada, doctor José Luis, excelente conferencia. Aquí me dice nos dice el maestro Carlos Alafita Hernández, dice, espero que nos compartan la grabación, está súper interesante. Y efectivamente porque atañe a nuestro quehacer del día a día, pues como decías, es un momento, doctor, al inicio, es lo que es el pan de cada día en las aulas, es el hecho de que nos esforcemos, ¿no? Y que busquemos maneras, que si contextualizamos los contenidos y partimos de situaciones de su interés personal o profesional. Y aún así, o sea, a mí lo que yo te preguntaría es, bueno, a ver, estás trabajando funciones, porque miré que estabas como trabajando el concepto de función. Y luego el muchacho de repente no sabe algunos contenidos de primaria, es decir, no opera con números naturales, números enteros, porque miré que ponía ahí -4, -2 y ponía creo que un 2 positivo, alguna cosa así, ¿no? Sacaba la pendiente igual a 2. Sí. ¿Qué harías al final? O sea, vamos a suponer que ya llegamos al final del semestre y bueno, regresamos a esos muchachos van a llegar a nivel profesional. Nosotros los hemos recibido en licenciatura sin saber operar con números enteros, ya no digamos con racionales. ¿Cuál sería como tu opinión? ¿Que reprueben o que no reprueben? Porque como señalas correctamente, al final del día, bueno, vamos a hacer una evaluación formativa, ¿verdad? Y entonces la parte del contenido matemático, bueno, de alguna manera decimos, estamos en bachillerato, digamos que ese asunto es como propedéutico, a lo mejor va a ser, va a estudiar, no sé, deportes, ¿no?
o a lo mejor va a ser cirujano dentista o alguna cosa así, ¿no? Entonces le puedo como que medio disculpar, ¿no? La parte de la matemática y lo voy a acreditar. ¿Cómo ves esa situación? Además, sí, hay una cuestión. Ajá, Yo, te escuchamos. sí, no, no, Alicia, yo creo que como profesor, bueno, en lo personal yo creo en mí, no lo quiero hacer extensivo. Yo creo que tengo como profesor el deber de procurar de que el estudiante logre la comprensión de esos conocimientos básicos. Yo mm, mm, creo que tengo que esforzarme lo más que pueda para que lo comprenda. Por esa razón te decía que en los cursos de regularización que me tocó, te comento como anecdóticamente. Por lo general en mi plantel, pues se busca que los estudiantes pasen y que no haya estudiantes para el recursamiento. Y se busca la manera de que por alguna razón, por criterios como el que señalaste, que la vida lo va a reprobar o que siga adelante, este, pasen. Yo tengo una postura diferente. Yo creo los cursos de regularización es un espacio privilegiado para trabajar con los estudiantes que más lo necesitan, porque es un espacio donde puedes interactuar casi personalmente con cada estudiante y los puedes conocer y puedes conversar con ellos acerca de sensibilizarlos de lo que les toca a ellos, esforzarse para aprender, lo que tienen que poner de su parte y y yo te digo en mi experiencia, hacen el esfuerzo y lo intentan. En ocasiones tienen rezagos ya muy, muy grandes, pero al final lo, como que hay que ir bajando como los estándares, pero poner un mínimo, bueno, cuando menos que sepa hacer esto, que sepa hacer esto, pero no dejar la idea de que el estudiante le quede la percepción de que pasó sin mostrar evidencias de algún avance en el conocimiento. Entonces, yo creo que es una, como que es una liga que hay que estar estirando entre forzar, flexibilizar, pero sobre todo que él sienta que te preocupas y que le queda claro que necesita eso, él, con la ayuda del profesor, poner de su parte para aprenderlo. ¿Sí? Entonces, esto, te comento, por ejemplo, en un curso que tuve, creo que era de geometría analítica, pues al final en el trabajo ese resultó que los estudiantes empezaban, no sé, a calcular la pendiente, a graficar, etcétera, pero luego afloraba que no se sabían las tablas. O sea, finalmente lo confesaban, profe, pues no me pregunte esto, las tablas no me las sé, pero ya eran capaces de ir haciendo esto otro. Bueno, ¿qué decirles? Pues yo lo que les decía, pues te las tienes que aprender y no sé, mañana me las vas a recitar, aunque sea, estemos en la prepa y ya vayas a salir, ¿no? Y yo veo que sí, sí lo hacían, inclusive hasta en el papelito, a ver, ahí me vas a hacer las tablas como en la primaria. Entonces, como que es un desentendernos de eso, no ayuda como profesores. Yo creo que hay que buscar la manera de convencerlos de hacer el esfuerzo. A lo mejor no lo vamos a conseguir, pero que ellos vean que la institución educativa les ofreció la oportunidad de que dieran pasos adelante, ¿sí? Y que la institución no, digamos, no bendice el que un estudiante pase sin saber. Yo creo que como que no debe de quedar esa impresión en los estudiantes de decir, pues ya sé que me van a pasar y me pasan, ¿no? Que vean que el docente, la institución se preocupa y si ya la pelota queda en ellos, bueno, ya quedó, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? No sé si te respondí. Sí, José Luis, creo que sí. Muchas Sí, gracias. Sí, voy a permitir, sí, con el permiso de la doctora y de todos, sí. dos comentarios aquí de los asistentes, ¿no? Que están acá en el chat. El maestro Antonio Manuel Bazán dice, felicidades, maestro José Luis.
un buen trabajo de investigación. Dice, hay que modificar nuestra práctica docente. Rodrigo Lugo dice, la segunda pregunta es muy profunda porque como lo dijo en la plática, el hecho de explicar no necesariamente quiere decir que se ha entendido el tema. Y luego acá Marta Laura Valdés Carmona dice, excelente conferencia, felicidades al maestro José Luis Dueñas de García. Soy docente de matemáticas del CEBETIS 26 de Oaxaca y ha sido de gran importancia para mi labor docente. Muchas gracias. Doctora Marta Leticia, tiene apagado el micrófono, doctora. Hay un comentario también de Luis, dice, felicidades, espero que su trabajo termine en un artículo. Pocos trabajos muestran esperanza en el trabajo de los estudiantes. Y doctor José Luis, en lo personal, me alienta mucho y porque pienso como usted de que hay que hacerle la lucha, o sea, no es, bueno, hay que pasarlo, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos una gran responsabilidad y una gran ocupación, no preocupación, ocupación de hacerles también a las matemáticas el campo de interés de nuestros estudiantes. A veces nuestros grupos son tan grandes en preparatoria que no alcanzamos a ver dónde está el interés de ellos en su vida. Están apenas por decidir, pero los vemos a todos y les hablamos a todos en el mismo lenguaje, con los mismos ejemplos, con los mismos ejercicios, y no hay tiempo para detenernos a platicar con cada uno de ellos qué es lo que les interesa. Porque si buscamos aplicaciones, si buscamos anécdotas, hay para todos los intereses y para cada momento o cada una de las profesiones que a ellos les pueda gustar. Muchas gracias, doctor, por compartirnos estas investigaciones, su ocupación en saber cómo podemos llegarles, qué es lo que está pasando. Sí. Eliseo, ¿me permites comentar algo? Claro que sí, por Ah, supuesto, doctor. mire, maestra, yo creo que estamos en un momento en el que como tenemos que ser atrevidos en reorganizar nuestro trabajo en el salón de clases, como que tenemos que pensar en eh, formas de organización del trabajo en clase que permitan eh, disminuir la brecha de desigualdad entre nuestros estudiantes y que nuestra clase no se enfoque, aunque mm, involuntariamente, en los que sí le entienden, en los que sí aprende. Como que necesitamos tratar de mover un poquito al centro de nuestras preocupaciones a esos estudiantes que se les dificultan, que parece que no están interesados, que no, no pueden. Creo que tenemos que ser como muy creativos en esto. Yo platicando en mi escuela con mis compañeros y un poco a partir de lo que ocurre en los cursos de regularización que para mí revalora mi percepción de los estudiantes, sería como pensar en una organización del tiempo de trabajo en el que iniciemos como de manera general con todos, como es tradicionalmente. Y ahí van a emerger los estudiantes que rápido le entienden, ya sabemos cuántos son, y van a emerger también los estudiantes de rezago. Pero pudiera reorganizarse el tiempo y decir, como en el caso de Getty, que trabajamos por periodos parciales, decir, pues si un periodo parcial son 5 semanas, no sé, 4 semanas las imparto de manera regular antes del examen parcial. Y la última semana, pues ya acreditaron tantos y ahora me dedico esta semana con los estudiantes que fueron mostrando rezago. Son menos estudiantes,
los podemos atender de mejor manera y posiblemente más a tiempo podemos detectar los problemas de comprensión que tienen, de destrezas, matemáticas y quizás se puedan atender previo a la evaluación, al examen que se les aplique. Pero como que tenemos que pensar ya de otra manera porque no podemos seguir, sí son muchos estudiantes, todo, pero si seguimos así, pues va a continuar los mismos resultados y las mismas quejas y la misma preocupación y todo. Entonces necesitamos como ya pensar de otra forma y reorganizar de manera interna nuestros tiempos de trabajo y tiempos de atención a los estudiantes. Ahora con la nueva escuela mexicana que se plantea la autonomía curricular, yo creo que está abierta la puerta para que podamos hacer algunos cambios en esto, pero creo que el punto clave es que traigamos como al centro de nuestras preocupaciones a esos estudiantes que finalmente en la práctica a veces los vamos relegando y relegando, ya sabemos que van a reprobar, pues ya sabemos, pero que son muy importantes porque si se nos van de la escuela porque reprueban, pues estamos viendo el contexto social en el que está. Entonces como que tenemos que ir como pisando con pies de plomo para que entre que aprendan, de darles oportunidad de que aprendan y que no se nos vayan, porque pues todos sabemos de la situación crítica que tenemos, ¿no? Actualmente. Entonces, el hecho de que estén en la escuela y que les resulte una experiencia valiosa, yo creo que es podemos contribuir en algo para que los estudiantes sigan revalorando el estar en la escuela. Voy a permitirme otro comentario. Bueno, dice Carla Puga, excelente charla. Muchas gracias, maestro Dueñas, por compartir. Dianey Hernández del CBT 77 dice, excelente, muy informativa conferencia. Soy docente del CBT 77 y estoy totalmente a favor de regresar a las prácticas simples. Aquí señala como tablas de multiplicar, sumas, uso de números negativos, aritmética, para que el aprendizaje sea comprensible para todos los estudiantes. Sí, yo creo, Eliseo, que hay como problemas muy claves, ¿no? Tú lo dijiste uno hace un momento, el hecho, por ejemplo, de las dificultades que tienen los estudiantes con el manejo de los signos. Problema que va recorriendo todo el trayecto, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, y siguen muchos teniendo problemas. Yo creo que ese problema sí merece que tiene mucha relevancia, que examinemos por qué, o sea, como docentes, y que veamos qué hacemos, cómo le hacemos cuando introducimos ese conocimiento con los estudiantes, que no logramos que permee y que recurrentemente está el problema y el problema. Y obviamente, pues una postura es volverlo a atender, pero yo creo que como objeto de investigación es muy importante. O sea, cómo lo estamos enseñando? ¿Cómo estamos introduciendo a los estudiantes al manejo de los signos? ¿Lo consideramos como algo sencillo de entender? Pues yo creo que los hechos nos dicen que no. Y que con el hecho de que yo les diga más por más es más y esto, como que eso no ha sido suficiente. Y nosotros como profesores decimos, pues ya les dije cómo es, está esta tablita, miren, así se manejan los signos, pero hay algo, yo creo que, como lo planteé en la conversación, que tenemos que reajustar en eso. Y el otro asunto es un poquito el problema de abstracción, como que no le otorgamos suficiente tiempo a comprender el tránsito hacia el lenguaje abstracto que son los símbolos. O sea, simplemente decimos, pues este es X y este Y, este es el subíndice 1 y tal, pero como que no hay una conexión de por qué son así, y por eso pues se explican muchos problemas, ¿no? Entonces, creo que hay como muchos hechos que nos piden, que son aparentemente, los descargamos como que es responsabilidad de los estudiantes porque son facilitos, entre comillas, pero yo creo que han de tener alguna complejidad, porque por eso no los aprenden, por eso no se apropian de ellos, ¿sí?
Perdón, disculpa. No, pues gracias, José Luis. Gracias. ¿Algún comentario adicional de los compañeros que nos están acompañando, de los participantes? Compañeros, preguntas que quieran hacer aquí a nuestro ponente el día de hoy. No, no, pues nada más agradecer al doctor Dueñas por la plática, y felicitarlo porque ya tantos años trabajando y dándolo todo no está sencillo, ¿eh? Es un ejemplo a seguir para los que ahí vamos comenzando la carrera. Entonces, felicidades, y gracias por la invitación para la charla. No, yo los admiro a ustedes, Rodrigo, a ustedes, de verdad, un Uy, no nos reconocimiento. tenemos ahí el objetivo de llegar hasta allá, mi estimado No, profe, ahí estamos, ahí no, estamos. ustedes tienen más recursos, tienen mucho potencial, y muchos recursos, Gracias, Los gracias. felicito. Saludos, saludos. Sí. Yo creo que el doctor Dueñas nos ve justo como a estudiantes de primaria todavía. Sí, No, sí, sí. no, Sí, ahí vamos no, empezando, ahí vamos empezando. no, de verdad que no, 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 Míralo, no, al míralo. contrario, al Gracias, contrario. doctor. Felipe está levantando la mano. Adelante, Felipe. Por favor, gracias. Muchas gracias. Bueno, sean mis primeras palabras de reconocimiento, de agradecimiento para el doctor José Luis. Toda una vida, ¿no? Yo todavía no nacía, el doctor ya era profesor. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Primero, pedirle su opinión respecto a esas voces que mencionan, que señalan esas voces emergentes, novedosas, que señalan que si uno se entrena para algo que la computadora hace, pues la computadora siempre va a ganar. Entonces, hoy tenemos aplicaciones que resuelven ecuaciones diferenciales, integrales, que suman, restan y instituciones que están introduciendo uso de tabletas, y de eso ya no escriben, a nivel primaria ya no escriben, tienen una tableta y todo lo ven en plataformas y hay un exacerbado uso de la inteligencia artificial. Entonces, primero, ¿qué opina usted al respecto sobre el uso excesivo de esas plataformas digitales? Y segundo, ¿es usted partícipe de integrar esas nuevas tecnologías al aula o usted considera que sigue siendo el método tradicional el que debe de premiar, el que debe sostenerse? Bueno, me parece una pregunta muy interesante. Bueno, primero creo yo que el componentes del método tradicional deben de prevalecer. Mira, te pondría un ejemplo, ¿no? Una reflexión. Ahorita existen infinidad de videos para explicar cualquier tema de matemáticas. Y si nosotros hacemos una revisión del impacto que tienen con nuestros estudiantes, vemos que pues no es tan relevante, a pesar de que existan todos esos videos, a pesar de que tú les digas, pues métete a la plataforma de fulano, mangano, ahí viene, mira cómo se resuelven las ecuaciones, vienen todo eso, no han logrado así como convertirse en un medio que sustituya al docente, me parece, porque en los videos nos ofrecen explicaciones ideales, todo funciona bien, pero cuando estamos en el salón de clases vemos que no, pues cuando tenemos un estudiante, pues estamos explicando algo y aunque no lo manifieste ahí, parte de lo que estamos explicando que no entienden y que no lo... Entonces, cuando ven el video, los estudiantes, no se cuestionan, no se preguntan por qué hizo esto otro, no. Entonces, como que ahí otra vez como emerge que el profesor sigue siendo relevante. Yo puedo usar los videos en la clase, pero los videos los puedo utilizar también para decirles, miren, a ver, ¿por qué hizo esto? El del video, ¿por qué dio este paso? ¿Por qué hizo esto? Sí me ayudan mucho porque pues a veces no a veces, muchas veces son muy atractivas las presentaciones. Bien, implican más sentidos, pero también requieren como del matiz que le da el ser humano para decirles uno que ya conoce qué es lo que no aprenden
lo que se les dificulta al estudiante los puede uno utilizar ayudarse con eso, ¿no? En el caso, yo estuve, fíjate que te voy a confesar cosas, ¿no? En los últimos semestres, pues también estuve como utilizando muchas diapositivas, y diapositivas, y diapositivas, y qué atractivas, y qué bonitas, pero pues sí te ayudan a presentar, pero finalmente como que la explicación viva del docente le permite al estudiante como tener otro contacto con el proceso que se va dando de presentación del conocimiento, cómo se va construyendo. Y a veces, pues en la diapositiva, pues ya lo pensó alguien, ya dijo, de aquí se hace esto, se hace esto y se hace esto, y en ocasiones no explicamos como lo que va engarzando cada paso, ¿no? Entonces, como que, de nuevo, la intervención del docente es importante, puede ayuda mucho, ¿no? Se complementan. Yo en el caso de la inteligencia artificial estuve experimentando mucho, te voy a decir como en qué que me gustó. Mira, yo observaba en mi salón de clases que después de explicar y que quería valorar qué tanto aprendían mis estudiantes, pues les ponía un ejercicio, ¿no? A ver, ahora van a resolver esto y lo voy a acreditar si lo hacen bien, ¿no? Pero lo que todos observamos, pues yo veía que se copiaban mucho. Y empezaban a copiarse y ya me traían, pues ya te firman, dale, sí, te lo registro, lo hiciste bien, pero pues uno observa, aunque no, eso se refleja luego en el examen. Entonces yo lo que hacía mucho era que utilizando las plataformas, pues le decía, a ver, elabórame 7 versiones de este caso, diferentes. Entonces, pues me las hacía muy rapidito, ¿no? Ya no buscaban los libros, muy rapidito las revisaba y decía, ok, entonces ya cuando llegaba ese momento les decía, a ver, tú y tú, vengan, les voy a decir cuál van a hacer, y ustedes este otro y este otro, entonces pues ya tenía la información, entonces ya los ponía a trabajar con objetos diferentes, y entonces un poco procurando. Intenté ensayar eh, resolver algo en el salón de clases y les decía, a ver, usen la inteligencia artificial, pídenle a ver cómo lo resolvió. Pues sí viene la solución, pero como yo creo que tú lo sabes, no entienden muchos símbolos, muchas formas de resolver. Les decía, es que ustedes tienen que preguntarle, si no le entienden a esto, que te lo explique de otra manera. Entonces sí puede ayudar para que ellos también luego en el salón de clases, pues vayan viendo que tienen que estar preguntando y que no den por hecho, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos, yo creo que hay que insertarlas, pero como de una forma como complementaria a lo que estamos haciendo, que no dejamos de ser nosotros el eje junto con los estudiantes del proceso, que todo puede ayudar, pero hay que darnos el tiempo de ver cómo nos ayuda de mejor manera. Y yo creo que todo puede hacerse, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, por último y abusando de su tiempo, No, no, no. se menciona que el primero que debe de llegar motivado al aula es el profesor. Y mi Sí, pregunta es, ¿cómo se le hace para no perder la esperanza? ¿Cómo se le hace para llegar todos los días y no perder esa fe de que uno está aportando realmente a la construcción de una mejor sociedad? pues mira, yo creo que ay, es una pregunta, me vas a hacer que confiese, ¿no? Mira, bueno, yo lo primero es que posiblemente la vocación es un poco innata, ¿no? Un poco traemos la vocación innata, a veces se va fortaleciendo en el trabajo, pero hay que tener algo de vocación, pero sobre todo pensando en cualquier plano que nuestro trabajo es de servicio hacia los demás. Que en esencia nuestro trabajo como docentes es como el de un buen político, como el de un sacerdote bien, es de servicio a los demás.
Entonces, como que en esencia, esa es la esencia de nuestra profesión, es la esencia. Entonces, cuando eso se pierde y ya se considera, se tiene otra visión de nuestra profesión más como un empleo, como algo, entonces ya cambia, ¿no? Y por otro lado, yo creo que pues hay que, eh, yo creo que en todo momento ha sido mm, de manera, ha sido muy relevante la contribución que hace la educación en lo social. Pero yo creo que en este momento es más por las condiciones sociales que prevalecen en el país y que como que aunque no queramos, nos están confiriendo una responsabilidad de ayudar a contener a los jóvenes en las escuelas para que no sean cooptados por fuera, para lo que ya sabemos, ¿no? Yo creo que tenemos que conseguir que la escuela sea un espacio al que vayan con gusto, que vayan por lo que hacemos, que vayan con gusto, que tengan experiencias, porque muchos, si ustedes les preguntan, hablan con ellos, prefieren estar en la escuela que en su casa, por algo, porque es un espacio de interacción social, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues eso hay que pues, tenerlo presente. Yo te decía, pues como asumir que tenemos una responsabilidad social muy importante, a pesar de que no ganemos bien, a pesar de todo eso, eso ya lo sé, eso no lo vamos a discutir, pero pues estamos en eso, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Doctora, ¿alguna otra? Sí, bueno, nuevamente gracias, doctor. Y quiero aprovechar para invitarlos a nuestra siguiente conferencia. Va a ser el 24 de abril, tocaría el 17, pero esa semana vamos a estar regresando de vacaciones. Platicamos el maestro Eliseo y su servidora. Y si ustedes están de acuerdo en que mejor la tengamos el 24 de abril. La conferencia se titula Ajustes didácticos de situaciones matemáticas y el ponente es el maestro José Jiménez Mora. Viernes 6 de la tarde. Los esperamos. Ojalá y se puedan conectar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Si nadie tiene más preguntas, doctora, ¿le parece bien que cerremos la sesión? Sí, adelante. Pues agradecer infinitamente al doctor José Luis Dueñas García toda su experiencia y su buena voluntad para echarnos una mano a todos. Es punto de referencia y pues aquí estamos, como dijo, ahora la escuela hasta es como una especie de medio de contención social, ¿no? Porque al final del día pareciera como que hay que integrar socialmente a los muchachos para que no anden en las calles. Y bueno, hay muchísimas cosas más que platicar, muchísimas, pero por cuestión pues de tiempo, porque ya estamos muy después de las 7 de la tarde, creo que cerraríamos aquí si les parece bien. Si nadie más tiene Sí, alguna otra. maestro, quiero también otro aviso. Les hicimos llegar el enlace de un formulario preguntándoles de actividades, de conferencias para el resto del año y también la posibilidad de que podamos tener un encuentro de profesores de matemáticas que pudiera ser en verano o que pudiera ser en diciembre. Entre otras actividades, la publicación de un libro, han contestado pocos, pero si a ustedes les interesa, les agradeceré mucho que nos compartan ahí sus ideas y sus sugerencias. Gracias. Al contrario, doctora, gracias a usted por este espacio y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy y que pues aquí están presentes. Muchísimas gracias para todos. Maestro José Luis, doctor. Gracias, Eliseo.
A todos, Rodrigo. Muchas Adiós. gracias. Saludos, profes.